Hola amigos, el día de hoy vamos a visitar el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que está en la zona cultural del Campus CU de la UNAM. Aquí estamos llegando a la explanada de este recinto. Abrió sus puertas el 26 de noviembre de 2008. Es el primer museo dedicado al arte contemporáneo. Este arte se define como cualquier expresión artística que guarda relación con la sociedad actual, expresada en obras originadas a partir de la primera mitad del siglo XX, es decir, alrededor de los años de 1950. El diseño del edificio fue realizado por el arquitecto mexicano Teodoro González de León, el cual también diseñó el Auditorio Nacional, el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo y la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras. Me acabo de enterar que el arquitecto nació en el mismo día que yo. Entonces, si tienen curiosidad de saber cuándo es mi cumpleaños, pues pueden investigar su biografía. Y ahora vamos a dirigirnos a sus instalaciones. Esta primera escultura, hecha por Cardiani, más adelante veremos quién es, está basada en la arquitectura Cori, que es de una comunidad de Colombia. La cosmogonía de este pueblo decía que 5 aros ascendentes representan el universo y 5 aros descendentes representan el inframundo. Entonces, cuando la persona se mete en su interior, se siente conectado tanto con el universo como con el inframundo. Puede percibir las vibraciones del inframundo, al mismo tiempo que hacia arriba puede observar el universo. Y ahora sí, nos dirigimos a la primera sala. La primera exposición, La muerte no existe, de Ben Bautier. Benjamin Bautier es un artista francés de origen suizo. Sus inicios se sitúan en el nuevo realismo, que representó la superación de la vacuidad. Más adelante entró en contacto con Fluxus. Este movimiento iba un paso más allá, en donde se consideraba que era más importante el proceso que el resultado. Su principal tema es el arte mismo, su aparente inutilidad, la necesidad de ser siempre comprometido y radical, la mirada sobre cualquier ejercicio humano, entendido como manifestación de la cultura. Sus formas de expresión son mediante acciones, textos o esculturas. Enseguida tenemos una opinión de Ben, en la que no se decide qué va a mostrar aquí en México. Al final, el tema que decide mostrar en su exposición es que la muerte es más fuerte que la vida. Enseguida tenemos su biografía. Nació en Nápoles, Italia, el 18 de julio de 1935. Cuando tenía 5 años, al estallar la Segunda Guerra Mundial, la familia estuvo haciendo cambios de residencia, lo que ocasionó que tuviera facilidad para aprender varios idiomas. En 1949 se instalaron en Niza y comenzaría el bachillerato en el Liceo Parc Imperial. Empezaría a trabajar como mensajero en la librería Le Nain Bleu y abriría una papelería con ayuda de su madre. En 1958 cambia la papelería por una tienda, la cual va cambiando constantemente. En un inicio vendía discos de vinilo. Después, la tienda se convertiría en un punto de encuentro con todo tipo de jóvenes que hacían algo nuevo, particularmente artistas como César, lo que pronto la convertiría en escuela de Niza. Su amistad con Yves Klein impulsaría su relación con el nuevo realismo, que es un movimiento francés en el que se renunciaba a la abstracción para fijar la atención en la realidad. Conoció a François Fontaine, de quien tomaría la idea de etnismo, y en estos años es cuando emerge un concepto que lo acompañará el resto de su vida. Todo arte debe ser nuevo y provocar un shock. En la década de los 60 acepta el concepto de que todo puede ser arte. También reafirma que todo es posible en el arte. Es un espacio sin límites, necesitado de experimentación, intensidad y radicalidad. En octubre de 1962 viaja a Londres, invitado por Daniel Spoerri. Allí se impresiona con la contundencia y simplicidad del trabajo de George Brent. Conoce a George McLunas, quien lo introduce a Fluxus, que es un movimiento artístico de artes visuales
en donde se considera que el lenguaje es el medio para una noción renovada del arte. Entre 1963 y 1966, su vida se basa en la relación vida-arte. En 1964, Gautier viaja a Nueva York para compartir experiencias con muchos de los artistas de Fluxus, pero en ese momento se da cuenta que se tiene que distanciar del trabajo de aquellos con los que compartía escena en la década anterior. Se casa con Annie y en 1965 nace su hija Eva, a la cual también firma antes de que cumpla 3 meses. Así como firmaba todos los objetos, pues consideraba que todo era arte. En el entresuelo de su tienda crea una galería de arte de 3 por 3 metros, a la que llama Ven Duda de Todo. Publica la revista Toad, que es el medio en el que publica todo lo que detesta en el arte y aplaude todo lo que le emociona. Con estas publicaciones es que se da a conocer. Ben continúa dudando de todo, alejándose cada vez más de cualquier ejercicio formal para dedicarse al arte. Empieza a preocuparse más por el arte de acción, hacer distintas acciones. Por ejemplo, barrer su calle o limpiar sin que nadie se lo pida la estación del ferrocarril. Cuando Brecht lo invita a exponer, presenta una selección a la que llama retrospectiva. Al mismo tiempo, organiza una exposición en la que dialogan casi todos los artistas vinculados con Fluxus. Recibe con cierto escepticismo los sucesos que ocurrieron en 1968 en Francia, que culminaron con revueltas. Sin embargo, él se define como gaullista de izquierda, que eran las personas que basaban sus ideas en las políticas del presidente Charles de Gaulle. Creo que este presidente lo llegamos a mencionar cuando estuvimos en la Basílica. En 1970 nace su hijo Francois Malabar. Se amplía el reconocimiento de Gautier y su trabajo empieza a presentarse en grandes exposiciones. Compra una gran propiedad en Saint-Pancrace, donde instala su vida y su taller. Con el tiempo, su vida y su trabajo desbordarían allí todo límite imaginado. En 1975, el Centre Pompidou compra el almacén de Ben, que se considera como la pieza más grande de su colección. Tiempo después, en la exposición Ejercicios sobre el Lego, propone como obra de arte algunos de los siguientes temas. Quitarse la vida, que sabemos que tiene otro nombre, pero no lo puedo decir porque YouTube lo censura. Dejar de hacer arte. Es curioso, arte es dejar de hacer arte. Convertirse en cartero, copiar, echar a perder la carrera, no hacer nada y cambiar de estilo. Ben empieza a sentirse decepcionado de cómo el mundo ve el arte. Sin embargo, sigue asistiendo a exposiciones a las que es invitado. Debido a esta decepción, empieza a interesarse por el estudio de las etnias, que culmina en su primera gran exposición de este tema en 1987. En los años siguientes, indaga en varias direcciones. Empieza a ser defensor de todas las culturas de Francia, y lo mismo empezó a hacer en otras partes del mundo. Por ejemplo, cuando fue a una exposición en Nueva York, entró en contacto con un grupo cercano a las Panteras Negras que acudieron a participar en una de las actividades que organizó, que fue un movimiento que surgió para defenderse de la represión y violencia policíaca. En el año 2000, empieza a sentir una fascinación por internet, ya que no solo permite una expansión de contenidos casi limitada, que era lo que quería al principio, sino que derriba, en un principio, muchas de las barreras que tienen algunas culturas para poner su acervo al alcance de cualquiera. Su propia página web recoge centenares de referencias y se convierte en una plataforma que atraviesa décadas de creación. También se vuelve un agente activo para mantener la memoria de Fluxus al involucrarse en varios proyectos ambiciosos de estudio. En 2013 se le ofrece a su hija Eva este espacio en el museo, quien pone en marcha la galería Eva Gautier. Y ahora sí, ya que platicamos un poco de su biografía, en la cual traté de reducirla lo más posible, ya que no hay mucho tiempo para explicarla, vamos a pasar a ver sus obras.
El título de las obras, en esta ocasión no lo voy a poner porque es el mismo del texto que está en cada una de ellas. Por ejemplo, esta se llama Art. En esta ocasión, Ben refleja el arte en las obras de texto, usando su reconocible caligrafía de letra cursiva blanca sobre fondo negro. En todas sus obras, como habíamos visto en su biografía, refleja principalmente el ego y el etnismo. El primero tiene que ver con la mera existencia, el deseo de seguir viviendo y el hecho de ser artista. Incluso vimos hace un momento que en una de sus obras decía en inglés, Ben es arte. Por el otro lado, el etnismo se refiere a las etnias, para reconocer qué es eso que hace específico a cada uno de los pueblos del mundo que el colonialismo eurocentrista sigue intentando acallar. Él sustituye las obras pintadas por cuadros de texto, ya que como habíamos visto, él decía que el lenguaje era una forma de dar a conocer el arte. Si observamos, todos sus textos solamente eran acciones o también declaraciones en primera persona, ya que habíamos visto que también él veía las acciones como una forma de representar arte. Además emplea este medio porque hay muchos artistas que no son buenos pintando, pero tienen esa necesidad de expresar el arte. Entonces, la mejor forma es algo que la mayoría de las personas pueden hacer, es a través del texto o de la escritura. En 1960, en una calle de Niza, y mostró un cartel en el que se leía "Mírame con eso basta", sin que tuviera un signo de puntuación que le diera una interpretación a las palabras. Constantemente realizaba este tipo de acciones, ya que como vimos en su biografía, Ben también consideraba que las acciones eran una forma de arte. Las fotografías que se muestran a continuación fueron las evidencias de estas acciones que llegó a realizar. A veces interrumpía la vida cotidiana que ocurría en muchos sitios, como en playas o en calles, para hacer una serie de actos simples. Ben Bautier realizaba estas pequeñas obras porque él veía el arte hasta en la más mínima expresión facial que se pudiera representar. Todos estos actos callejeros fueron los que lo involucraron en el movimiento Fluxus.
Otro de los puntos importantes en sus obras es el ego, y sus obras lo muestran. Ben está en Ben y en cada obra de Ben. Esto se muestra en su imagen, su hablar en primera persona, su caligrafía, su traza. Siempre representa la existencia de este personaje paralelo a sí mismo. El ego de Ben implica muchas cosas, algunas contradictorias. Una de ellas es ambivalente, porque es venerada y detestada por igual. Otra de las temáticas que vimos en su biografía es la apropiación. Esto equivale a un alunizaje, es decir, ser el primero. Entonces Ben tomó varios objetos, incluso los más cotidianos posibles, y los firmó, diciendo que cualquier cosa se puede firmar para dar interpretación de que se ha apropiado de él. Entonces, en la siguiente parte de la exposición vamos a ver muchos objetos cotidianos y nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué representa esto? No es el objeto como tal, sino la firma que le puso Ben para indicar que ya se había apropiado de él y que era el primero que hacía el alunizaje sobre él, es decir, el primero que llegaba hacia él. Otras de las obras que también realizaba con objetos cotidianos era la construcción de esculturas formadas a partir de ensamblar diversos objetos. De esa pelota hay una anécdota muy graciosa. Se dice que Ben estaba jugando ping pong con sus amigos y como ellos ya habían realizado exposiciones de temas abstractos, en plena partida tomó la pelota y con un plumón escribió la palabra Dios. Ben define la búsqueda de la verdad
como el objeto principal de su creación artística. Y esto lo llevó a hacerse preguntas profundas como ¿quién soy? ¿Qué soy? Las respuestas personales que obtuvo se integraron en sus obras. La serie titulada Introspección presenta un acercamiento filosófico del cuestionamiento de la incredulidad y del conflicto interior. Letras de color rojo forman frases como mi temor de reprimirme, mis celos de otros, mi cobardía de querer complacer, que son escritas sobre varios cartelones cuadrados de color negro. Además, ven duda de todo, y la duda se concibe como escepticismo, reflexionar detenidamente sobre las cosas con discernimiento. La duda también es el fundamento del conocimiento y de la verdad. En 1958, Ben puso una tienda que fue punto de encuentro para artistas contemporáneos. Este punto, aparentemente provinciano, se convirtió en uno de los centros de la revolución artística. Con el tiempo, estas reuniones darían inicio a la Escuela de Niza, sino una pasarela por la que transitarían sucesivas estrategias de acción artística que englobarían tanto al nuevo realismo como a Fluxus. A continuación tenemos una fotografía de la tienda de Ben donde se realizaban las reuniones, en la que podemos apreciar todos los objetos que tenía debido a esas reuniones. Fluxus era un movimiento artístico del que no se sabía nada, no se sabía si era real, no se conocían a las personas. Sin embargo, cuando Ben entró a este movimiento, empezó a producir muchísimos objetos, en los cuales proponía expresar de forma contradictoria que un mundo sin arte también era arte. Debido a la gran cantidad de expresiones artísticas que aportó, se pudo comprobar que Fluxus sí era verdad. En otras palabras, gracias a las aportaciones de Ben, se pudo comprobar la existencia de Fluxus y no solamente se quedó como una leyenda. En la siguiente sala continúa la exposición. En el centro tenemos un pequeño panel en donde nos invita a realizar una introspección, haciéndonos preguntas personales en nuestro interior. Por ejemplo, aquí podemos ver una que nos dice ¿quién te está manipulando? Para saber si realmente nosotros actuamos por nuestra propia cuenta o alguien, sin que nos percatemos, está afectando nuestras decisiones y nuestra forma de pensar. Es como por ejemplo cuando los medios, de forma indirecta, influyen en nuestras decisiones. Cuando estamos viendo la televisión y no tenemos antojo de nada, vemos un comercial de comida y de repente se nos antoja esa comida, que en un principio puede parecer que fue decisión propia, pero no. En el comercial se usaron colores para hacernos decidir que nosotros queríamos ese alimento que se estaba anunciando en ese momento. A continuación, tenemos otras obras de Bourdieu. En primera instancia, parece que solamente son mensajes de texto, pero no.
Como habíamos visto anteriormente, Boutier decía que la escritura es otra forma de expresar el arte para aquellas personas que no sabían pintar. En estos cuadros trataba de reflejar mediante pequeñas frases todas esas temáticas que siempre lo acompañaron a lo largo de su vida, como el ego, la condición de crisis del arte, la verdad, entre otros temas. Este muro fue llamado el Muro de las Escrituras. Ben declaraba que le gustaba el arte contemporáneo cuando sorprendía, asombraba, perturbaba, hacía reír, sonreír, pensar, cuestionar y dudar. Algo irónico que ocurrió es que Ben criticaba constantemente a los artistas que repetían, y él terminó repitiendo escrituras. Sin embargo, buscaba nuevas cosas que decir y escribir, que subrayar. Cuando se montó esta exposición, se diseñó de tal forma que pareciera una tienda departamental. ¿Qué es lo que tienen estas tiendas? Se caracterizan porque en una determinada sección venden un mismo tipo de artículo. Algo similar se trató de hacer con esta sala. Se diseñó de tal forma que en ciertas secciones hubiera obras del mismo tipo. Por esa razón es que, si se han dado cuenta, tenemos un apartado donde hay cuadros de texto. Tenemos otro apartado donde están los elementos que él firmó para declararlos arte. En otra parte están los productos que hacen referencia a Fluxus y así sucesivamente. La siguiente obra se titula Bienvenidos al consumo, que curiosamente fue hecha en 1989. Sin embargo, el consumo es lo que se ve hoy en día. Incluso lo pueden ver en las épocas navideñas. La Navidad ya la relacionan más con el consumo, pidiendo productos en línea en varias tiendas, que con los adornos de Navidad en sí. Aquí tenemos un engranaje que, si lo observamos bien, nos describe varios elementos importantes de la vida, como por ejemplo el ego, la sexualidad, algunos órganos del cuerpo, entre otras cosas. ¿Esto qué nos quiere dar a entender? Que la vida con todos sus elementos es un engranaje, y el arte nada más es un pequeño engrane que forma parte de toda esa maquinaria de la vida. Esta es la forma en la que Boutier relacionaba el arte con la vida, ya que en su biografía habíamos visto que buscaba esta relación, la relación arte-vida. Aquí en el panel central vemos otras preguntas que se hacía, ya que, como habíamos visto, Ben buscaba arte en todas las partes. Incluso tenía una idea contradictoria que decía: ¿no hacer arte también es arte? ¿O no hacer nada también es hacer arte? Y es que él decía que para hacer arte teníamos que hacer una introspección de nosotros, es decir, hacernos preguntas internas. En la mesita de centro podemos observar que hay unas personas que están dialogando. Aquí se hace una dinámica en la que en la cajita hay una serie de preguntas al azar, y al presionar la cajita se escucha alguna de ellas. Son preguntas que te invitan a reflexionar para ver hasta dónde puede llegar tu propia mente, para ver si se puede obtener arte a partir de esas respuestas. Aquí tenemos una serie de retratos. Estos retratos son muy curiosos, porque estos retratos los veía en cualquier objeto. Por ejemplo, cuando nosotros vemos hacia la ventana y de repente vemos la figura de un perro, nos asomamos y resulta que en realidad eran las hojas de un árbol que estaban acomodadas de tal forma que se veía esa silueta de perro. Pues algo similar ocurría con estos retratos. En cualquier cosa que él observara, veía retratos. Pero, además, lo interesante de esto es que estos retratos son autorretratos del autorretrato de él. Queda un poquito complicado, pero vamos a tratar de explicarlo. Sabemos que Boutier no sabía pintar. Por esa razón, decidió expresar su arte mediante la escritura. Imagínense que si supiera pintar. Se veía al espejo y en un cuadro dibujaba un autorretrato de él mismo. Pues resulta que después pintaba otro cuadro, y en ese otro cuadro pintaba un autorretrato basándose en el primer autorretrato que él veía. Y de esa forma es como se explicaba su concepto del arte, que él decía: Ben es arte, y se veía como un elemento externo a él mismo.
Entonces, como no sabía pintar, estos rostros que veía sobre las cosas le facilitaban la realización de retratos. Y el concepto que tenía de estos rostros es que eran autorretratos del autorretrato de él mismo. La moda también ha sido considerada una forma de arte, ya que en muchas ocasiones las formas, las texturas, los colores buscan representar algo. Boutier, que siempre le tenía envidia a las altas costuras, debido a la creatividad que había para hacer sus diseños, e incluso pensó en combinar la moda con la escritura, ya que decía que quería lanzar incluso ropas super sexys combinadas con su estilo de escritura. El azar también era considerado como una forma de arte, ya que estaba presente en la vida. Nosotros planeábamos algo y, seguramente a muchos les ha pasado, por azares de la vida ocurría otra cosa. Entonces, para representar este concepto en su arte, Ben lo que hizo fue construir esta rueda del azar. Incluso se invita a los participantes a que se acerquen a ella. Lo que se hace es elegir un número y un color y arrojar la bolita para ver en qué posición cae. Y la mayoría de las veces ocurría que esa pelota caía en una posición diferente a la que la persona había elegido. ¿Y esto cómo nos representaba la vida? Por ejemplo, el número que nosotros elegíamos nos representa lo que queremos hacer en la vida. La pelota dando vueltas pues nos representaba los sucesos de la vida. Cuando la pelota caía nos representaba que la vida nos llevaba a una posición diferente a la que nosotros habíamos idealizado. Y muchas veces en la vida, nosotros, incluyéndome, a veces nos ponemos a reclamar que no se cumplió lo que nosotros queríamos. Y esto nos invita a reflexionar de que si en un juego tan simple la pelota cayó en una posición diferente a la que nosotros queríamos al inicio y que eso ya no lo podemos cambiar, ahora imagínense con la vida, que es un sistema más complejo, pues menos vamos a poder cambiar lo que ya ocurrió. Por ejemplo, en esta demostración, el chico creo que dijo 8 negro, y la bola al final cayó en el 5 negro. Incluso lo pueden ver en la cara de las personas, como cuando termina de girar la bola, hasta ponen una cara de ¡ah, casi caía! A Ben siempre le ha gustado que las cosas en las tiendas se muevan, principalmente los anuncios. Lo único malo es que las pilas se acaban. Por esa razón tenemos aquí un cuadro que está girando y otro que ya no está girando, porque no representa que a ese ya se le acabaron las pilas. Aquí tenemos otra escultura que, como habíamos dicho, cualquier cosa es arte, y que aquí tenemos un elemento que se está comiendo a otro elemento. Entonces el arte se está comiendo también al arte. En la siguiente sección tenemos una representación de cómo Boutier también firmó distintas etapas del tiempo. Lo firmó cuando el tiempo está detenido, cuando está avanzando, lo firmó en el pasado, en el presente, en el futuro o un tiempo que nunca va a llegar. En esta sociedad le hemos dado mucha importancia al tiempo. Tengo que terminar mis actividades a tal hora, tengo que llegar a tal hora. Entonces, con esta exposición, Boutier se burla de esa formalidad que le hemos dado al tiempo. Y también se pregunta, ¿alguien habrá firmado el tiempo antes que yo? O sea, si se dan cuenta, llegó un punto en el que firmaba también elementos más abstractos, como el tiempo o como Dios.
Enseguida tenemos una colección de espejos. ¿Qué nos representa esto? En primera, nos representa que cualquier elemento doméstico también puede llegar a ser arte, y uno de los elementos que más están en las casas pues son los espejos. La segunda interpretación que se le da es que cuando el espectador se ve, como el espejo es arte, entonces también forma parte del arte. En otras palabras, ahí que están viendo mi reflejo, ya me convertí en arte. Y cada una de las personas que se refleja, al formar parte de un elemento del arte, entonces también ya se está convirtiendo en arte. Nada más que aquí, bueno, es una interpretación mía, creo que el arte nada más es el reflejo, no nosotros como tal, ya que nosotros pues estamos afuera de ese elemento del arte, solamente lo que está es nuestro reflejo. Y es muy parecido a las pinturas. Por ejemplo, las personas que pintaron alguna montaña, la montaña no es el arte, sino el dibujo que plasmaron sobre el cuadro, ese sí es el arte. Al igual que con los rostros, tenemos que Gautier con algunos objetos realizaba pájaros. Entonces aquí tenemos algunas de las representaciones de algunas aves que él visualizó a partir de objetos caseros. Y finalmente llegamos a la sección en donde sabremos por qué la obra se llama La muerte no existe. Básicamente, lo más básico, este concepto mezcla dos ideas. Por un lado, la obsesión que tienen los mexicanos con la muerte. Ya sabemos que tenemos muchos festejos relacionados a ella, como el Día de Muertos, o el ciclo de la vida y la muerte que ocurre con la flor de cempasúchil, entre otras cosas. Y por el otro, la inmortalidad que siempre busca un artista. Como habíamos comentado, el ego está muy involucrado en las obras de Gautier. Lo que refleja aquí es que todo ese ego intenta desaparecer el ego, ya que durante muchos años el artista usaba el ego y ambos eran los creadores del arte. Sin embargo, en la vanguardia se busca eliminar esa obsesión personal. Entonces, en otras palabras, nos damos cuenta que es una batalla entre la permanencia o no la permanencia del ego en las obras. Y esto está representado con este saco de boxeo. Aquí tenemos dos cuadros, uno de ellos nos dice, en este planeta hay cientos de egos. Y al asomarnos, vemos nuestro rostro, precisamente para indicarnos que el ego habita en cada uno de los millones de personas que existen. Y en el otro cuadro dice el agujero negro del ego, que de la misma forma al asomarnos, observamos nuestro reflejo, dándonos a entender que ahí está nuestro ego. En este telescopio, si nosotros nos asomamos, vamos a ver del otro lado, y aunque le pongamos esa pequeña tablita, vamos a seguir viendo. ¿Eso qué representa? Que aunque nosotros le pongamos barreras al ego, de todos modos va a seguir perdurando. Y aunque al principio de la exposición
el Lego se iba pues mencionando, en esta parte de la exposición es donde llega su punto fuerte. Por esa razón también mencionamos que cuando nació su hija, a los 3 meses la afirmó que ya era una obra de arte que le pertenecía a él. Tiempo después, como habíamos visto, Ben empieza a dirigir su arte más a las etnias. Bajo la idea de que el artista se siente solo en el mundo, empieza a establecer que en realidad lo que hace es expresar su identidad como parte de un grupo, de tal forma que el arte es aceptación de las diferencias que existen entre distintos grupos del mundo. Este cuadro es una acumulación de acumulaciones, es una pintura sin pintura y es una agrupación de texto. Es un cuadro de contracultura, pues critica la cultura. Finalmente, Boutier llegó a la conclusión de que las fronteras nacionales se debían a la violencia. Entonces propone que se deben definir los territorios en relación a las lenguas que han sido erradicadas por colonizadores. También habló casi de forma profética cuando dijo que los distintos grupos étnicos que existían iban a ser sometidos a una hegemonía nacional. Es decir, que en vez de verlos de forma separada, cada uno con su lengua, tradiciones y costumbres, los iban a ver como una sola nación que los agrupaba a todos. Y en este cuadro vemos la situación de las culturas, precisamente como una devora a la otra y luego otra la devora y así sucesivamente. Y aquí tenemos una obra que nos representa que estamos caminando hacia el centro de la Tierra. Y con esto concluimos esta exposición. Ahora vamos a ir a la siguiente sala. Sin embargo, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Lo voy a dividir en 2 partes, ya que todavía nos faltan otras salas y ya llevamos bastante tiempo. Para continuar con el recorrido, seleccionen la pantalla final que va a aparecer a continuación.